Voy a hacer el papel de Francis yo ahora. ¿Cuál es el ¿Cuál? papel? Oye, Tenemos al querido diputado Tobías Crespo. Y Tobías, déjame decirte de entrada que nosotros te invitamos personal y presencialmente, pero el señor Páez hizo una objeción. Yo no sé por qué, Tobías. él sabe que no. Él me conoce, él sabe que no. Después que lo votaron, él tiene como un resentimiento interior. Bueno, buenos días, Nieves, buenos días, Francis, Patricia, Domingo y don Fafa Tavera, y a todos los que lo siguen, saludando especialmente a Domingo Páez y a nuestra amiga, su hermana, la ingeniera Berenice Páez, que le apreciamos con el alma y el corazón. Ese amigo de la familia. ¿Viste, Ricardo? ¿Viste, Ricardo? Sí, pero cuando te votaron no sometió una objeción, dejó que te echaran por la puerta de atrás. No, yo me fui, él sabe que yo me fui. Diputado. Nosotros nos fuimos también, tenemos coincidencia ambos. Exacto, pero mira, lo que exacto. pasa es que cogimos caminos distintos, Ricardo. Oye, Ricardo. Pero se fueron. Oye, Ricardo, tú estás desinformado. Perdóname, Francis, por favor. Tú estás desinformado. Él también se fue. Ay, Los que yo dos no nos sabía. fuimos. Pero Dios lo cría y ¿cómo es? Dios lo cría y nosotros nos juntamos, Domingo. Mira, Nos juntaremos todavía la fuerza muchista. Nos dudo, juntaremos, como dijo Leonel Fernández, para que la fuerza del pueblo llegue al poder. yo dudo que te encuentres con él. Ese hombre cogió río abajo. Diputado, qué bueno tenerlo por aquí. Comparta con nosotros este proyecto de ley que usted ha sometido para modificar la Ley General de Telecomunicaciones. ¿Qué aspectos nuevos tendría? ¿Cuál es la diferencia y por qué la necesidad? Sí, muchas gracias. Nosotros hace un mes depositamos en la Cámara de Diputados lo que fue el producto de nuestro trabajo de tesis de Derecho de la universidad y que hemos estado 8 años trabajando porque es el sector nuestro de competencia profesional académica, que es las telecomunicaciones. Trabajamos en una de las principales empresas de telecomunicaciones del país por 13 años y del 2001 para acá, pues siempre hemos estado en el sector. Entonces, el primer aporte es lo relativo, nosotros estamos estableciendo en ese proyecto de ley una adecuación, como ordena la Constitución del 2010, al marco constitucional y jurídico. La ley 153-98 es una ley de telefonía, una ley que en su momento pudo haber jugado su rol, pero que hoy por hoy necesita esa adecuación. Nosotros estamos planteando en ese proyecto de ley una reducción de los impuestos de las telecomunicaciones y de las TICs en un 10% del valor total. Es decir, estamos hablando de un 33% desmontando el impuesto selectivo al consumo, que implicaría que nosotros como país somos en el mundo el país que más paga impuestos de telecomunicaciones. De cada 1,000 pesos de impuestos que nosotros pagamos, digo, de servicios de telecomunicaciones que pagamos, 300 de ellos son de impuestos. Esto implica que nosotros no podemos lograr reducir la brecha digital si estamos poniendo una barrera a un sector que debe fomentarse y apoyarse. Generalmente el 10% que estamos desmontando es el 10% del selectivo al consumo. Los impuestos de las telecomunicaciones están compuestos de la siguiente forma: el 18% del ITEVIS, el 2% del Fondo al Desarrollo de las Telecomunicaciones y el 10% al selectivo al consumo. El selectivo al consumo es un impuesto que generalmente se pone para gravar algunos bienes como los cigarrillos, las bebidas que generalmente afectan la perdóname salud. perdóname, Tobías, perdóname que te interrumpa. Sí. Es cierto que tenemos ese derecho, que ya no es de que un servicio, es un derecho fundamental, el derecho a la red. Es verdad que nosotros tenemos el más caro del área. Sí, el más caro del mundo. Nosotros no hay un país en el Dios mundo mío, que pague de cada 1,000 pesos, 300 en impuestos. 18 de ITEVI, 2 del CDT y 10 del selectivo al consumo. El selectivo al consumo se puso de manera temporal, pero es un impedimento a que se reduzca la brecha digital. Quiere decir que eso debe desmontarse para fomentar el apoyo a la educación, llevar esos recursos a que a través de los municipios se dé internet wifi gratuito, para que se pueda fomentar los desarrolladores de contenido, los desarrolladores de software, que a través de no solamente del ITRA y parques cibernéticos, sino todos los institutos
tecnológicos comunitarios que hay en el país y que la República Dominicana, para eso fue que se puso el 2% del CDT. No escuchemos la expresión que dijo el director de Indotel, que aquí no había conectividad para llevar la educación a distancia a través de las empresas de radio y televisión y por el celular. Eso implica que desde hace 23 años nosotros, si hubiésemos destinado ese dinero del Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones a lo que decía la ley, que era a la universalización del servicio, nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, en Vengan a Ver, en Duvergé, en Partido, Dajabón, en la isla Saona, en Isla Catalina, la conexión no solamente de telefonía, sino de Internet. Esta ley declara el servicio de Internet como un servicio básico, un derecho digital, para garantizar derechos fundamentales como son la libre expresión y difusión del pensamiento, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y al teletrabajo. Y en ese aspecto, ya incluso las Naciones Unidas establecieron el acceso al Internet, no el Internet, porque el Internet es una red, es un medio, es una herramienta, sino el acceso hacia el Internet como un derecho humano. Lo que pasa es que ya hay países que tendrían que definir eso en sus constituciones y en sus leyes, y la tendencia es hacia eso. También establece la unificación de la OTIC y del Indotel en el Ministerio de la Tecnología de Información y Comunicación, y se crea y se establece la superintendencia de las TICs. ¿Por qué? Porque el Indotel actualmente es un suprapoder, no tiene un peso, no tiene un contrapeso. Es decir, el Indotel establece la política pública, asigna las licencias habilitantes, es el órgano regulador, protege los derechos de los usuarios a través del Centro de Asistencia al Usuario, que nomás tiene 8 representantes para 11 millones de líneas, los derechos de defensa de la competencia, pero también se convierte en tribunal. El Indotel, cuando hay un conflicto entre las prestadoras, a través de un laudo arbitral, decide sobre este tema, y tú no puedes ir directo a la parte jurisdiccional, a la justicia, porque tiene que esperar que se dé el proceso de revisión, el proceso jerárquico, y no te permite el derecho de opción. En el caso de los usuarios y los consumidores, ahí es donde nosotros hemos listado en esta ley los 26 derechos que se han establecido en el mundo entero de los usuarios de las TICs. En ese sentido, aquí actualmente, la ley 153-98 trata de manera muy ligera los derechos de los usuarios, pero en esta ley no solamente se listan, sino que se definen los deberes, porque actualmente si un usuario tiene un problema de una queja, una denuncia o un reclamo a una telefónica o una prestadora, va a ella. Si la prestadora le niega el reclamo, entonces va al CAU, que es el Centro de Asistencia al Usuario, que se creó vía administrativa. ¿Y qué hace el CAU? El CAU selecciona de un cuerpo de elegibles que no es la justicia, sino hay economistas, abogados, contadores, administradores. Ellos deciden bajo un laudo arbitral también sobre el caso tuyo, que puede ser de 5,000 pesos, pero le pagan a cada uno de esos profesionales 20,000 pesos, es decir, 60,000 pesos para un caso de 5,000 pesos. Si ellos dan una decisión arbitral en contra tuya como usuario, la ley 153-98 te manda a la Suprema Corte de Justicia, lo que significa que el usuario, el consumidor, el cliente queda en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque ya a partir de 2010 la Suprema Corte de Justicia no recibe solicitudes o instancias a nivel de casación que no excedan los 200 salarios mínimos. Es decir, estamos hablando de 2 millones, por encima de 2 millones de pesos. Deja a este ciudadano en una situación de indefensión, y sobre todo que te manda a la Suprema sin haber pasado a nivel jurisdiccional por primera instancia y por apelación. Hay otros temas que tienen que ver con lo relativo a la compra, al cumplimiento de la ley de compras y contrataciones. El Indotel en esa ley tiene un mecanismo discrecional de hacer el proceso de licitación, de las concesiones, de las frecuencias, de los recursos escasos, pero ya nosotros tenemos una ley de compras y contrataciones que debe ser cumplida. En el caso de esta ley, lo que establece que el Indotel hace un proceso de precalificación, y en ese proceso de precalificación elimina a una serie de oferentes, selecciona a un grupo que califiquen con unos requisitos muy elevados, y luego determina y tiene el poder discrecional incluso de declararlo de manera que puede decidir que si ese servicio está definido como fundamental o prioritario, pues asignarlo de manera directa. Es decir, que
Yo creo que todas las instituciones deben cumplir con la transparencia, con la ley de compra y contrataciones. No estaba el proconsumidor cuando se aprobó esa ley, no estaba procompetencia, no teníamos la ley de crímenes de alta tecnología, no teníamos la ley de los derechos de los usuarios, de la protección integral de los datos que están asentados en los registros públicos y privados, pero tampoco teníamos el régimen administrativo con la ley 107-13, que es la que establece el derecho de la relación de las personas con la administración y los procedimientos administrativos. Nosotros adecuamos la ley que existe a la nueva normativa administrativa del derecho dominicano, pero también hay temas que tienen que ver en ese proyecto de ley con la parte reguladora del espectro radioeléctrico. La ley actual le indica al Indotel que casi no puede regular, que debe ser la mínima regulación y que debe dejar que el libre funcionamiento de mercado y la libre competencia aplique. Nosotros entendemos que en el caso de, por ejemplo, Haití, que nosotros tenemos la invasión de frecuencias que vienen del vecino país, si el Indotel estuviera con las unidades de inspección técnica monitoreando y vigilando el espectro radioeléctrico, no estuviéramos esa invasión que viola la soberanía, viola la nacionalidad y permite la transculturación. Es decir, que en la zona de la frontera solamente se escuchan las emisoras de Haití, y eso no hay que modificar ni siquiera establecer una nueva ley. El Indotel tiene un mandato para esa regulación, pero también hay otros aspectos que tienen que ver cuando se generan conflictos en un mercado que generalmente se da como oligopólico. En el servicio móvil solamente pueden haber 6 prestadoras, porque hay 6 bandas, la banda A hasta la F, y ya están asignadas. Cuando hay una fusión o una adquisición, porque se unen 2 empresas, una empresa quiere 2 y se crea una tercera, y aquí no hay una ley de fusión, no solamente se puede crear una posición dominante del mercado, sino del espectro radioeléctrico, porque la frecuencia que tenía la empresa A y la empresa B se suman y la quiere la empresa C. Estamos hablando de un derecho, de una industria muy técnica, muy especializada. Si estamos entrando en lo que se llama el derecho de las telecomunicaciones. Es un aporte que nosotros hemos hecho, aparte de que fue mi trabajo de tesis, hemos estado realizando una legislación comparada durante los últimos 8 años, y la gente me reclamaba: Nieve, ven acá, Tobías, tú diste una ley en la movilidad, en el transporte, en el tránsito, la ley de la foto, los padres, justamente, Tobías, la ley de la discapacidad, pero en tu sector no habíamos visto iniciativa. Este es el aporte nuestro durante estos 4 años en este periodo. Excelente, Tobías. Tú eres muy innovador, muy visionario, y de hecho te íbamos a referir esa ley de movilidad. ¿Se está aplicando con la dimensión y el espíritu que se creó la ley? Brevemente, que nos vamos. Bueno, a nivel general sí, porque recuerden que de manera breve esta ley se dio para resolver conflictos de interconexión que habían entre 2 empresas bajo un monopolio que existía. Se aperturó la competencia y se le dio credibilidad al Indotel, que no tenía la DGT, la Dirección General de Telecomunicaciones, que era la Secretaría de Obras Públicas, pero ya a nivel actual, para las aplicaciones futuras, para las situaciones de hecho y de derecho, hay muchos problemas que esta ley no resuelve. Por eso nosotros hicimos este aporte. Es una reforma integral, no es puntual, son 156 artículos, es una nueva ley. Gracias, Tobías Crespo, por tu participación en este rumbo, el rumbo de la mañana, que Gracias. también es el rumbo del país. Decir, Tobías, Sí. que la República Digital era un patio atrás, lamentablemente. Bueno, pero nosotros debemos con esta ley fomentar esa agenda digital, esos servicios digitales, porque en definitiva las aplicaciones a futuro del Internet de las cosas, de la robótica, de la domótica, Claro. de la biotecnología, de la neurotecnología, va a llevar a que se le dé la importancia a las TIC. Gracias, querido, gracias, eres muy activo. Nos vemos allá, Domingo, en la próxima entrevista, Domingo. No me después que ustedes lo votaron, él no es el mismo, Tobías. Oye, yo no tengo miedo, no te lleves de Ricardo, puede venir. Ellos